Sí, ahora te escuchamos perfecto. Bueno, era evidentemente mi celular. Sí, sí, yo igual lo escucho, quédate tranquila, Mel. Bueno, Bueno, te agradezco de ya tu predisposición, Adrián, para con nosotros, para poder hablar de este tema que es tan delicado y que la verdad que teníamos muchas ganas de poder conversar con un especialista. bien, te agradezco. Gracias por la invitación. ¿Qué opinión te merece esto que pasó con el Chano, Adrián? Eh, a ver, digo, por ahí para muchos, digo, que haya pasado con lo de Chano, suena como algo nuevo, pero bueno, para aquellos por ahí que trabajamos en el campo de las adicciones, digo, esto es moneda corriente, esto le pasa a mucha gente, ¿sí? Y Que tiene problemática de consumo de sustancias o alguna otra patología de salud mental. Y esto ocurre a diario, ¿sí? Las dificultades para hacer internaciones, para la asistencia, digo esto, vuelvo a repetir, para aquellos que trabajamos en el campo de las adicciones, digo, y salud mental, digo, esto lo podemos vivir como a diario, te podría decir, ¿sí? ¿cómo ayudamos a este tipo de gente? Porque me imagino que es una carga emocional bastante fuerte para el entorno. Sí, mira, nosotros una de las cosas que planteamos, digo, como te hablo de nosotros, digo, trabajo con un equipo, ¿no? Vos me presentabas ahí como coordinador de Casa Flores, Sí, que es un centro de día que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? sí. Y en el cual somos un equipo interdisciplinario, que hay psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, operadores socioterapéuticos, consejeros en adicciones, en el caso de mi rol. Y Ujú. bueno, yo soy coordinador, o sea, coordino en este caso al equipo tratante, ¿no? Nosotros, uno de los trabajos más grandes que hacemos es trabajar con la familia, ¿sí? Digo, más allá de las personas con consumo problemático, digo, lo que hacemos es acompañar a las familias que por ahí muchas veces, digo, no se plantea como problemática familiar, ¿sí? Entonces se trata a la persona que tiene consumos problemáticos y la familia como que queda ahí a un costadito y no se le da el espacio para que los familiares, cuando hablamos de familia te hablo mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos, primos, amigos, nada, toda esa red que aparece en torno a la persona con consumos problemáticos, digo que, como vos decís, termina muy complicada emocionalmente porque hace un montón de cosas, sin ir más lejos, y no quiero entrar en polémica, digo, con el tema de Chano, ¿no? Pero sin ir más lejos, digo, las declaraciones en un primer momento de la madre y después del hecho, cómo se contradijo con las declaraciones, ¿no? Por un lado pedía ayuda porque el hijo la estaba amenazando de muerte y después cuando ocurrió el accidente, llamémoslo como querramos, digo, en realidad ella defendía a su hijo, ¿no? Y ponía en posición complicada a las personas que fueron a asistirlo. ¿Vos crees que Esto es esto... lo que ocurre. Sí, Adrián, mi pregunta es por lo que vos estás diciendo, ¿no? ¿Vos crees que esto de una u otra manera enferma también al entorno? Es lo que estás queriendo decir, tal vez? Mira, nosotros no hablamos de que una persona que consume drogas enferma el entorno. En realidad lo que nosotros planteamos, digo, es que, digo, las familias, o sea, y las personas que aparecen como consumo problemático, digo, vienen de un contexto complicado. Podríamos hablar, nosotros hablamos de familias disfuncionales, ¿sí? Eh, digo, donde hay un contexto que es multifactorial, o sea, no hay un factor en común que digamos por esta situación específica, porque si no, estas familias, todos sus hijos consumirían. Y en realidad tengo otras familias donde eh, puede haber dificultades dentro del contexto familiar, pero aparece por ahí una persona que consume drogas y las otras no. Y esto vuelvo a hablar de lo multifactorial, digo, hablamos de un montón de factores que tienen que ver con la comunicación, la falta de puesta de límites, digo, la falta de compartir emociones, no sé, un montón de cuestiones que tienen que ver con la forma en que uno se relaciona, ¿sí? Y que, pensando en lo que tiene que ver con el proceso natural de la vida, o sea, todos los seres humanos vamos adquiriendo en ese proceso diferentes habilidades para ir resolviendo cuestiones en la vida. ¿Sí? Algunos adquirimos para resolver de mejor manera, otros por ahí no tanto. Y bueno, en este proceso de la vida, digo, cuando aparecen estas dificultades y estas personas tienen contacto con las sustancias, automáticamente, inconscientemente, ¿no? Porque esto no es consciente, ¿no? Por ahí tiene que quedar claro que no es una persona, dice voy a consumir drogas para que se me levante la autoestima, pero inconscientemente, automáticamente, aparece ahí como una relación, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos muy simples, digo, si un adolescente es tímido
y de repente tiene contactos con el alcohol, que por ahí es una de las primeras sustancias que la gran mayoría de las personas tiene contacto con el alcohol y automáticamente el alcohol lo desinhibe, lo hace Sí. que baile, que pueda, no sé, relacionarse, que pueda hablar, automáticamente, inconscientemente va a quedar esa relación de que la persona sin alcohol funciona de una manera y la persona con alcohol funciona de otra manera. Entonces automáticamente va a empezar a relacionar que cada vez que tenga que hacer cierta actividad necesita consumir alcohol, ¿sí? Para llevar eso adelante. Y acá es donde aparecen estos contextos familiares, ¿sí? Por eso nosotros decimos que acompañamos a las familias y es importante que las familias también se entiendan como que tienen dificultades, porque si no pareciera que el único que tiene problemas es la persona que consume drogas, ¿sí? Adrián, Y pareciera que la familia... Sí, decime, perdón. discúlpame si me voy, pero No, no, bueno, no, es muy, muy interesante. Soy Nati, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿qué tal, Natalia? ¿Qué tal? En este contexto se me ocurre, por ejemplo, con respecto a lo que vos decías de desinhibirse con el alcohol o con las drogas que producen algún tipo de sensación donde en una personalidad hay algún vacío o alguna... A ver, se me ocurren muchas preguntas y una es si tiene algo que ver la química del cerebro, si tiene algo que ver, te pongo un ejemplo. Maradona ha sido un tipo adicto muchísimos años y no se me ocurre que tuviese un problema de ego, de autoestima o de timidez. Es decir, hay muchas personalidades y es una persona que ha muerto adicta porque ha sido adicto a la comida, al alcohol, a las drogas, a todas esas personalidades que no pueden cambiar. ¿Hay algún componente químico que hace también que más allá de la crianza, del contexto, de las malas amistades o de lo que te lleven en ese momento a esa situación, produzca una personalidad adictiva? Sí, mira, te puedo hablar, digo, no soy neurocientífico, ni psiquiatra, ni nada que se parezca, pero bueno, me gusta estudiar y bueno, me capacito bastante y estamos hablando de neurociencias, ¿sí? Digo, en realidad esto que me estás planteando vos tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Digo, muchas veces se relaciona a la problemática del consumo con una cuestión de voluntad, no voluntad, ¿sí? Digo, como ese tipo de cuestiones, o lo apuntamos a lo social y en realidad aparece una vez que la persona inicia un proceso de contacto con las sustancias, se desencadena en el cerebro, ¿sí? Un proceso, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Hablamos del circuito de recompensa, hablamos del placer, hablamos de la dopamina. Digo, aparece ahí un montón de temas que tienen que ver con el cerebro, ¿sí? Que automáticamente esto que yo te hablaba recién del alcohol y la relación, cómo queda la relación, ¿no? O sea, hablamos de lo que tiene que ver con la... ay, se me borró Con de la la cabeza la satisfacción, palabra. ¿no? No, el condicionamiento. Tiene que ver con el condicionamiento. ¿Sí? Nada, o sea, te lo puedo... A ver, digo, nosotros cuando hablamos de problemática de consumo, digo, te hablo de adicciones, te puedo hablar de conceptos de enfermedad. ¿No? Digo, entonces cuando hablamos de una persona, ya está en la parte dependiente a las sustancias, digo, hablamos de una persona que tiene una enfermedad, ¿sí? Y esa enfermedad la podemos relacionar como cualquier otra enfermedad, como la hipertensión, la diabetes, que son enfermedades crónicas, que están instaladas y que la persona se tiene que cuidar. O sea, si un hipertenso no se mantiene alejado de un salamín, lo más probable es que tenga problemas de pico de presión. ¿Sí? Claro. Digo, entonces esta persona debe evitar comer ciertos alimentos. Bueno, cuando hablamos con una persona que ya tiene una dependencia a las sustancias, inicia un proceso de recuperación, en realidad tiene que mantenerse alejado de las sustancias, sea cual sea esta, ¿sí? Porque yo siempre por ahí se terminan hablando de las drogas, entre comillas, yo no hago diferencia, pero bueno, por ahí se hablan de las drogas duras, ¿no? Entonces te hablan de la cocaína, la pasta base, ¿sí? O sea, otro tipo de sustancias, digo, pero... Y muchos no piensan que tienen problema con el alcohol, pero en realidad el alcohol termina siendo un disparador. Se ¿Sí? disparó Y también acá es por donde la aparece... pandemia. Perdón. No, Sí, te sí. interrumpí, perdón. Te cierro primero un concepto y ahora te hablo de la pandemia, que es importantísimo también el tema de la pandemia. Digo, en realidad funciona como disparador. Una vez que aparece una sustancia, ¿sí? Automáticamente el cerebro va a disparar todo este circuito de recompensa, ¿sí? Y va a ir por más. No se va a quedar solamente con un vaso de cerveza. Te estoy hablando de una persona que haya tenido una problemática de dependencia a la sustancia, ¿sí? Bien. Digo, hablamos de eso. Por ahí te cierro el tema de lo que me dijiste con el tema del CEP. Espero que haya sido un poquito claro con lo que tiene que ver Muy con el claro, cerebro y muy eso. claro. ¿Sí? Y vamos a la pandemia. La pandemia, digo, hace ya aproximadamente 1 año y medio, ¿sí? Que inició todo este proceso de la pandemia.
Nada, a ver, digo, esto ha incrementado, o sea, hay estadísticas, ¿sí? Que se ha incrementado el consumo de alcohol y de pastillas en te podría hablar de un 40%, ¿sí? ¡Apa! Porque esto ha llevado, y sí, porque hablamos del encierro, Mucho, un ¿sí? Mucho. porcentaje alto. Exactamente, digo, pensemos que por ahí aquellas personas que no tienen dificultades en su forma de relacionamiento, no tienen dificultades con el consumo de sustancias, digo, se nos ha hecho difícil hacer todo este proceso, ¿sí? De lo que tiene que ver con el encierro, la convivencia, ¿sí? La incertidumbre, los miedos, no sé, un montón de cosas que pasan por ahí y que, como hablábamos hace un rato de las habilidades para resolver, ¿sí? Algunos contamos con habilidades para resolver y bueno, nos puede no digo que no haya tenido miedo, sí por ahí tuvimos miedo en algún momento, pero automáticamente contamos con habilidades o herramientas para poder dejar ese miedo de lado y continuar con la vida. Otras personas por ahí no tienen esa capacidad, ¿sí? Digo, entonces automáticamente, digo, están solas, hay problemas en las formas de relacionamiento, la convivencia, no solamente el consumo de alcohol y psicofármacos, sino también el tema de la violencia intrafamiliar. Digo, esto ha generado mucho, se ha disparado mucho, ¿sí? Que nada, vuelvo a repetir, digo, por ahí aquellos que trabajamos en el ámbito o en el campo de lo que tiene que ver con los consumos problemáticos y el tema de violencia y todo eso, digo, para nosotros es moneda corriente enterarnos que todos los días pasa algo, ¿sí? Digo, por ahí, como pasó el caso de Chano, y Sí. ahora a todos le hace ruido, digo, eso es moneda corriente, Claro, que en ¿sí? realidad tomó Todos los relevancia días. justamente por ser una figura pública, pero es algo, como decís vos, cotidiano, digamos, con el que ustedes se enfrentan todos los días, ¿no? Todos los días hay familias que tienen el mismo problema que tuvo Chano con su mamá. Todos los días hay familias, ¿sí? Llamando por teléfono y pidiendo ayuda, preguntando qué es lo que pueden hacer, ¿sí? Porque esto pasa todos los días, ¿sí? Pasa todos los días. Y en realidad hay, y no me quiero meter mucho en la ley, ¿sí? Porque, digo, la ley tiene los pros y los contras. Sí. Lo que pasó con la ley, ¿sí? Antes de que fuera modificada, o sea, hoy la ley, esto de que no puede haber una internación involuntaria, que tiene que ser por voluntad propia la internación, bueno, antes esto no era así. Antes cualquier persona automáticamente aparecía un familiar y decía mi hijo tiene problemas de droga, se presentaba a un juzgado y el juzgado automáticamente le daba una orden de internación y lo internaban en contra de su voluntad. El problema es que esto fue mal utilizado, o sea, fue mal utilizado por familias, fue mal utilizado por profesionales, fue mal utilizado por instituciones, porque cualquier mamá con un hijo de 14 años que le encontraba un porro en la mesita de luz, iba al juzgado, pedía una orden de internación e internaban a un nene de 14 años en un centro de tratamiento con personas con historiales de consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, al haber muchas denuncias por la mala utilización de la ley y del artículo 482, que es la protección de personas, ahí fue cuando se hizo la modificación de la ley, porque también había personas, no solamente por consumos de sustancias, sino por cuestiones de salud mental, Sí. ¿sí? Que las familias lo que hacían era meterlo en una clínica psiquiátrica o un hospital psiquiátrico y lo dejaban ahí eternamente y no se ocupaban más. Entonces, por haber sido mal utilizado, digo, se modificó la ley y hoy existe esto de que la persona, si no es por voluntad propia, que no me parece mal, porque yo aparte de trabajar en el gobierno, trabajo en lugares privados, Sí. digo, y no me parece mal que si la persona no tenga voluntad, no se interne en contra de su voluntad. Pero ¿Por qué hay no te parece casos, mal, Adrián? Porque si nos ponemos a pensar, no deja de ser un peligro para el entorno. por eso, pero acá lo que tenemos que evaluar es la situación, ¿sí? Acá lo que hay que evaluar es la situación. Digo, si yo tengo una persona que, vuelvo a repetir, aparece un nene de 14 años que la mamá le encontró un porro en la mesita de luz y la mamá se asustó, entonces para prevención quiere internarlo, digo, está bien que la ley diga que no puede, ¿sí? Que tiene que haber una evaluación, ¿entendés? Digo, Sí. para ver si ese nene de 14 años realmente necesita internarse o necesita ir a ver un psicólogo nada más, ¿sí? Hay ¿Y otros casos cómo como medimos estos. eso? Porque, a ver, si vos que ya caes en el consumo, Adrián, de por sí necesitas psicólogo, ¿o me equivoco? No, no todas las personas necesiten un dispositivo o un psicólogo, o sea, algunas personas necesitan un límite. Sí. O sea, muchas veces los adolescentes que empiezan a consumir sustancias
inconscientemente lo que están pidiendo es que la familia le ponga algún tipo de límite. ¿Sí? Digo, cuando automáticamente aparece el límite significa que aparece la familia y se representa ante ese niño que está pidiendo algo. ¿Sí? Digo, entonces aparece la familia y dice, acá estamos, y está mamá, papá, estamos todos de acuerdo y vamos todos por el mismo lado. Digo, y automáticamente en muchos casos eso resuelve, ¿sí?, ese inicio del consumo de sustancias. ¿Sí? Porque es un llamado de atención para todos, no es solamente el llamado de atención para la persona que consume drogas. ¿Sí? Digo, acá hay que ver, el contexto general y no quedarnos con la persona que consume. Si no, vuelvo a repetir, pareciera que el único que tiene problemas es el que consume. ¿Sí? Lo tratamos a ese y a los demás no le damos bolilla. Y en realidad, hay un contexto que está complicado. ¿Sí? Entonces hay que trabajar, hay algunas familias que se comprometen, que les interesan y vienen a los espacios que ofrecemos para charlar, compartir, escuchar, pedir sugerencias, no sé, para aprender a hacer las cosas de otra manera. ¿Sí? Eso por un lado. El tema es cuando aparece un caso grave, sí. ¿Sí? Y yo te digo, este caso es grave, ¿sí? O sea, la persona viene con su familia a verme a mí y yo digo, mirá, hacemos una evaluación, el psicólogo, el psiquiatra y yo hacemos una evaluación y decimos, este caso es grave, es para una internación, ¿sí? Muchas veces aquel que tiene que dar el ok, te podría decir, para que ingrese a un dispositivo de internación, dice, no, primero probemos con un ambulatorio, ¿sí? Porque la internación es el último recurso, ¿sí? Y si no te dicen, no, mira, tiene que verlo un médico forense, lo tiene que evaluar, Sí. ¿sí? Lo tiene que ir a buscar la policía, lo lleva al médico forense, después de que lo ve el médico forense, la policía lo devuelve a la casa. Es un tema recontra engorroso. Te hago una ¿Entendés? pregunta. O sea, recontra... ¿Cuál Sí. es el alerta? Porque, a ver, claramente ninguna persona que consume se va a querer internar sin saber, no importa la habitualidad con que lo haga, ¿verdad? De cualquier modo, ¿cuál es el alerta para esa persona de decir, epa, esto ya está fuera de control? ¿O qué es lo que ustedes consideran que sería ya como para internar o que sería algo, el alerta más vale, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuál es el consejo para la familia? Porque la familia muchas veces no sabe qué hacer. Es decir, te pones en contra, te pones a favor, decís que sí, tratás de apoyar. Es como tener un niño rebelde, grande, con posibilidad de decidir y a veces con la mente volada. Es dificilísimo, se me ocurre, ¿no? Difícil y peligroso también. Sí, el tema acá primero que la familia lo que tiene que entender, cuando empieza a tener las primeras nociones de que pueda haber alguna situación de consumo, lo que debe hacer sería consultar y pedir ayuda. Y al no inicio, consultar con la vecina. Al inicio, al principio claro, con un profesional. Sí, en cuanto se den cuenta, porque a veces hay gente que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta, porque vos te encontrás trabajando con familiares que de repente te dicen, no, yo nunca me di cuenta porque mi hijo estudiaba, porque mi hijo trabajaba, porque no presentaba ningún problema, porque nunca faltó a casa, sí, por ahí los fines de semana desaparecía, se iba con los amigos, pero después en la semana no pasaba nada. Porque hay esas personas que pueden, entre comillas, mantienen como un orden, ¿sí? O hay familiares también que lo toman como normal. Hoy, mira, sin ir más lejos, hoy al mediodía hablaba con una mamá que me hablaba no, porque el nene por ahí duerme mucho. ¿Cuántos años tiene el nene? El nene tiene 32. Bueno, señora, no hablamos de un nene, estamos hablando de un señor. ¿Sí? Claro. No, pero no trabaja, o sea, bueno, entonces ahí es donde te hablo de la disfuncionalidad familiar. Claro. ¿Entendés? Cuando las familias, ¿sí?, no terminan de tomar conciencia de lo que estamos hablando. Entonces, como primer cosa, como consejo, le diría a las familias, cuando tienen algún indicio de que puede ser que haya algo raro, algún consumo de sustancias, primero que no lo tomen como normal. O sea, primero lo que hay que romper es eso, ¿sí? O sea, que no lo tomen como normal. O sea, no es normal que un adolescente se emborrache. No es normal que un adolescente esté fumando marihuana. O sea, no es normal. ¿Sí? Después podemos entrar en debates si es bueno, si no es bueno. Podemos hablar horas sobre el alcohol, la marihuana, y todas las cosas que se hablan en relación específicamente por ahí a esas dos sustancias, ¿sí? Que o sea, el alcohol está socialmente aceptado hace años y la marihuana en los últimos años, con todo esto de la marihuana medicinal, el aceite, o sea, se bajó la percepción del riesgo, ¿sí? Y hay personas
que por ahí pueden fumar marihuana y no van a tener ningún inconveniente, y hay personas que van a fumar marihuana y van a terminar con graves complicaciones. Y también hay que aclarar que no es lo mismo el aceite medicinal recetado por un profesional de la salud, porque hay profesionales de la salud que trabajan con el aceite de marihuana, ¿sí? Y que hacen un montón de estudios para indicarte qué tipo de aceite tenés que tomar, porque el aceite de marihuana no es para todos igual, ¿sí? O sea, no es lo mismo el aceite de marihuana que fumarse un porro, son cosas totalmente diferentes. Totalmente, ¿sí? totalmente. Bueno, Adrián, te ¿Entendés? agradecemos Entonces, muchísimo la comunicación. Lamentablemente nos estamos quedando con poco tiempo, ya tenemos otra entrevista que nos están pisando ya los talones. Te agradezco nuevamente, te digo muchísimo tu predisposición para explicarnos sobre este tema, porque la verdad es un tema muy importante que yo creo que mucha gente le va a venir bien saber, porque es verdad, hay muchos que ni siquiera saben que tienen un consumo problemático en la casa y lo pasan como si nada, ¿no? Exactamente. ¿Cómo tienen que hacer para pedir ayuda? Es la última preguntita que te hago. Vos estás trabajando, me dijiste, en una casa de ayuda. Sí, mira, yo trabajo en un centro de día que se llama Casa Flores, que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿sí? En este momento estamos funcionando de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 13 horas. Y si puedo paso el teléfono. Sí, por supuesto, pasalo. Es el 4634-2655 o 4634-2656. ¿sí? De lunes a viernes, de 9 a 13 horas. ¿sí? Pueden llamar, consultar y bueno, ahí los asesoraremos y bueno, en lo que podamos acompañar lo haremos. Te agradecemos muchísimo, Adrián, y ojalá que bueno pronto tengamos una nueva comunicación donde podamos, por supuesto, hablar de que este tema que fue tan polémico y que ha crecido tanto durante la pandemia haya disminuido bastante. Bien, dale, les agradezco y bueno, acá a sus órdenes. Muchas gracias. Dale, buenas tardes.